Es un privilegio, es un placer para mí poder estar en esta preciosa iglesia. Yo me siento muy feliz y muy contento de poder ser parte de esta iglesia, ayudarles y que juntos podamos crecer. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero yo quiero compartir un mensaje muy importante con cada uno de ustedes. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la dirección de su Espíritu Santo. Querido Señor que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te damos honra y gloria porque solamente tú lo mereces. En este sábado tan especial, Día de los Conquistadores, queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que el mensaje, Señor, que se ha de expresar en esta mañana no sean mis palabras, sino las que el Espíritu Santo ponga en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hablarles de un personaje muy extraordinario. Quiero hablarles de una persona que pone sentido a nuestras vidas. Pone sentido a la iglesia, nuestra iglesia. Dr. Glass, pone sentido a los clubes también, esa persona. Esa persona es Jesús. Es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y quiero hablarles un poquito acerca de esta persona. Pero antes me gustaría irme un poco más hacia atrás. Y algunas personas podrían preguntar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquella criatura de hermoso semblante, perfecta, había albergado en su corazón algo nunca antes palpado? El orgullo. El despampanante querubín, la hermosa criatura, se rebela contra Dios. La creación quería ser semejante al Creador. Lucifer había expuesto falsas acusaciones en contra de Dios en todo el universo. Pero no solo eso, también había hecho caer en desgracia a los seres humanos que Dios había creado. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque ya el daño estaba hecho. Ahora, ¿cómo vindicar el carácter de Dios y salvar al hombre perdido? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo traer luz a las tinieblas? Para eso debe quebrantarse el engañoso poder de Satanás. Esto es algo contrario a la fuerza de Dios, querer resolver el problema por la fuerza, porque Dios hubiese podido hacer lo siguiente y desaparecer a Satanás, ¿verdad que sí, Abel? Pero no lo hizo porque esto era contrario a la naturaleza de Dios. Dios actúa con amor y con libertad. En todo el universo había solamente una persona que podía resolver ese problema. Una sola persona podía sacar al hombre de perdición y darle vida eterna otra vez. En ese dilema hay una cita de Elena de White, y escuche bien, que dice lo siguiente: hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: he aquí, yo iré. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, pero un cuerpo me has preparado. He aquí, yo iré para hacer, oh Dios, tu voluntad. Jesús había dicho: yo iré, mucho antes de que tú y yo naciéramos. Él dijo: yo iré. Lucifer había dicho: sobre las estrellas del cielo ensalzaré mi trono y seré semejante al Altísimo.
Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando entonces forma de siervo, siendo hecho en semejanza de hombres. Entonces la criatura quería elevarse al trono de Dios, y el Dios Todopoderoso se humilló hasta lo sumo para salvar a la humanidad. Él había dicho: yo iré voluntariamente. Jesús decidió venir a morir por nosotros. Todo el Antiguo Testamento, si usted quiere un resumen de todo el Antiguo Testamento, se lo voy a dar ahora. No es para que no estudien su Biblia, ¿eh? Este es un resumen, pero tienen que estudiarla. El resumen es el siguiente. El Antiguo Testamento es una relación de Dios creador con su pueblo escogido, recordándoles que venía más adelante un Salvador a morir por ellos. Les resumí el Antiguo Testamento en pocas palabras. Y el Nuevo Testamento, entonces lo vamos a resumir más adelante. Confirma la promesa a Adán, la primera promesa, ¿verdad?, que aparece en la Biblia, la primera profecía, Génesis 3:15. Cuando el hombre cayó, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Le está diciendo a Adán y a Eva: ustedes pecaron, pero no se preocupen, yo iré, le está diciendo. Más adelante entonces vemos el deseo de Dios de habitar en su pueblo. Éxodo 25:8, cuando él dice: me construirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Y usted sabe lo que pasaba en el santuario. Conquistadores, ¿han escuchado acerca del santuario? ¿Verdad que sí? ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Cuántos lugares tenía el santuario? ¿En cuántos se dividía? En dos, ¿seguro? En tres. ¿Por qué? Eran tres partes. El atrio era el patio, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. Ok, están en eso. Entonces, Dios habitaba en el lugar santísimo. Cuando las personas traían un cordero a sacrificar, ¿qué simbolizaba ese cordero? Ese cordero simbolizaba el sacrificio que Jesús iba a hacer más adelante. De manera que cada vez que un israelita tomaba un cordero y lo llevaba al santuario para sacrificarlo y degollaba el cordero, es como si escuchara una voz que le decía: yo iré por ti, no te preocupes, yo iré. Dios recordándole otra vez a su pueblo que Él, lo que había dicho antes, todavía estaba presente, que Jesús iba a morir por ellos. Más adelante, el mensaje de los profetas también les recordaba al pueblo que vendría un Salvador a morir por ellos. Yo iré. Daniel capítulo 9. Yo no sé cómo los judíos dejaron pasar Daniel capítulo 9 y se hicieron de cuenta de que no sabían que el Mesías había llegado, cuando en ese capítulo está explícitamente la profecía de la venida del Mesías. De paso, también le decía cuándo iba a llegar. Daniel capítulo 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. El Mesías príncipe era Jesús. Ahí estaba la profecía. Y los judíos en Belén con los pastores no se dieron cuenta. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. Mas venido el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: Dios envió a su Hijo. Porque Él había dicho: yo iré, ahora lo enviaron, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, entonces la promesa se cumple. Y Jesús viene como un niño, un milagro extraordinario, la Virgen María. Y cuando el niño nació, el diablo
se puso alerta, porque él estaba alerta desde el Antiguo Testamento, porque él quería conocer cuál era esa persona que venía a morir por los pecados. Así que Satanás, usted sabe lo que hizo. A través de Herodes, que mandó un decreto para que todos los niños de 2 años hacia abajo fueran muertos. El diablo quería matar a Jesús para que el propósito no se cumpliera. Jesús había dicho, yo iré. Y el diablo está diciendo, bueno, un segundito, vamos a ver si es verdad que tú vas a ir. Pero ustedes saben lo que pasa. Jesús crece la tentación en el desierto. El diablo otra vez quería desviar a Jesús de su propósito. Y Jesús salió victorioso. Jesús salió victorioso. ¿Saben por qué? Cada tentación que Jesús recibía, la afrontaba con valentía y con poder, con la palabra de Dios, porque él tenía en su mente una misión. Conquistadores y guías mayores. Estaba pensando en ti, en usted y en usted y en usted. Jesús venció por ti y por mí. Satanás no quería que Jesús llegara y utilizó hasta al propio discípulo, Pedro, el discípulo más carpetoso, el que siempre estaba ahí. Y lo utilizó, y Jesús un día le estaba diciendo, miren, yo voy para Jerusalén porque yo necesito morir. Porque yo iré, le dijo. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo no quiero que tú vayas. Pedro, ¿pero en qué estaba pensando Pedro? Jesús quería ir, pero Pedro no quería que Jesús fuera. No entendía Pedro el llamado. Así que Jesús lo reprendió y más adelante en el ministerio de Jesús, cuando ya la hora de su muerte se había acercado, tomó a sus discípulos y fue al Getsemaní. Y cuando él llegó al Getsemaní, le dijo, él sabía que su hora había llegado. Y déjenme decirles algo, Jesús tenía miedo, Jesús estaba asustado. Como humano Jesús estaba asustado porque él sabía lo que iba a pasar. Tomó a sus discípulos y le dijo, vengan conmigo, quiero que oren, quiero que velen conmigo. Y le dijo, espérenme allí, velando. Mi alma está triste, le dijo. Quédense allí velando. Y cuando Jesús se fue, estaba orando, regresó y vio a los discípulos dormidos, no pudieron soportar. Pero Jesús, su maestro, quería tener el apoyo de sus discípulos. Pero no tenía el apoyo de los discípulos porque tenían mucho sueño y se durmieron. Y le dijo, pero velen conmigo. Se fue otra vez y lo encontró durmiendo. Quería, como cuando uno se siente triste y quiere saber como que hay alguien más que lo sabe, ¿verdad? Que está con usted, que está pendiente, que le está preguntando si se siente bien, si se siente mal. Porque es muy difícil afrontar las cosas cuando usted se siente solo y no tiene apoyo. Jesús quería tener el apoyo de sus discípulos y se durmieron. Y aún así Jesús seguía con el plan. Yo iré, yo iré. Qué determinación. Entonces, como si esto fuera poco, uno de sus discípulos llamado Judas le dio una estocada bastante fuerte a Jesús. Porque cuando ellos salieron de allí, empezaron a caminar, venía un grupo de personas caminando y el que venía delante era Judas. Y él le dijo a sus discípulos, miren, aquí está el que me viene a entregar. Con un beso en la mejilla entregó a su maestro. Ustedes saben lo que pasó con Judas. Eso es tema de otro sermón. Jesús estaba muy triste.
angustiado. Lucas, que también relata esta historia, la escena del Getsemaní, él lo narra un poco más gráfico. Jesús dijo en un momento que su alma estaba entristecida hasta lo sumo, hasta lo último. Y Lucas dice que el sudor de Jesús era como gotas de sangre, grandes gotas de sangre. ¿Hay algún doctor aquí? ¿Alguna doctora? Excelente. Hay una condición médica llamada hematidrosis, si mal no recuerdo, que consiste en lo siguiente. Cuando una persona está sometida a un nivel de estrés tan elevado, tan fuerte, algunos vasos capilares de su piel se rompen porque la angustia es demasiado fuerte. Y hay una estrecha relación entre nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo. Así que lo que le pasa a su mente afecta a su cuerpo y viceversa. Jesús, al parecer, tenía una angustia tan fuerte, tan grande, el peso de la humanidad estaba en su cabeza, hermanos. Él sabía que si fracasaba en esa misión, toda la humanidad iba a fracasar. Y él mismo se perdería, dice Elena de White. Así que Jesús, aún en ese momento, se levantó de allí de pie, porque él había dicho: yo iré. Cuando lo apresaron esa noche, Jesús dio más vueltas que un trompo, hermano. Lo llevaron de aquí para allá, lo juzgaron aquí. Jesús la pasó muy mal, hermanos. Jesús la pasó muy mal. Isaías capítulo 53, yo les recomiendo que lo lean. Isaías 53. Mateo capítulo 26 en adelante. Léalo, hermano. Pero léalo detenidamente. Porque a veces decimos, Jesús murió por nosotros. Pero no sabemos lo que Jesús hizo muriendo por nosotros. Así que les recomiendo eso. Léalo en su casa tranquilamente. Isaías 53 dice que como oveja fue llevado al matadero y enmudeció. Porque cuando Pedro vio que apresaban a Jesús, se dio cuenta que Jesús no hacía nada. Se quedó tranquilo, no salió corriendo, ni siquiera habló, nada. Y Pedro, como parece que tenía un carácter, una personalidad un poco más extrovertida que Jesús, agarró, usted sabe, un machete, una espada, no sé, y iba a matar al que iba a apresar a Jesús. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Y yo me imagino que Pedro le decía a Jesús: pero maestro, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no corres? Jesús no podía correr porque él había dicho: yo iré por ustedes, yo iré. Aún en ese momento, sabiendo que era un apresamiento injusto, le sacaron falsas calumnias, aún así se quedó callado, enmudeció, hermanos. Y yo quiero decirle a alguien en este momento que posiblemente esté siendo víctima de alguna injusticia. Un compañero dijo algo que no era cierto por hacerle daño a esa persona y su reputación quedó en entredicho. ¿Y ahora qué hace? Porque ya se dijo eso. ¿Cómo yo pruebo que no es así? Tranquilo. Tranquilo. La verdad, tarde o temprano, vencerá, hermanos. En ese momento Jesús no hizo nada y se quedó tranquilo.
Se lo llevaron, lo azotaron. Isaías dice que fue molido por nuestros pecados. Y aún así Jesús no se retractó de su propósito. Yo iré, yo iré, yo iré. La escena de la crucifixión, hay una película que hizo Mel Gibson, está bastante bien, pero yo creo que fue un poco más lo que Jesús pasó por ti y por mí. Lo azotaron, estaba sangrante, todo su cuerpo lacerado, adolorido. A veces nos quejamos como porque cualquier espinita que, y ya eso es un dolor y empezamos a llorar, que cualquier quemadita, pero Jesús se peló el cuerpo completo. Imagínense el dolor que tenía Jesús. Había perdido mucha sangre. Pero no solo eso, iba a ser crucificado y como Jesús no necesitaba una cruz, la cruz que le pusieron era de un hombre grandísimo que se llamaba Barrabás. Y lo pusieron a cargar esa cruz. Y Jesús iba subiendo el monte Calvario con una cruz que él no merecía. Una cruz que él no merecía. Empezó a caminar y las fuerzas empezaron a decaer. Jesús empezó a caerse y aún así se levantaba porque él había dicho, yo iré. Él podía haber quedado en el suelo, pero empezaba a pararse pensando en ti. Conquistador, guía mayor, hermano de iglesia. Se caía otra vez y en su mente estaba una palabra: yo iré, yo voy a llegar por los seres humanos. Se ponía de pie como un campeón, hermanos. Conquistadores, tenemos que ser campeones, tenemos que vencer las dificultades en el nombre de Jesucristo. Debemos tomar el ejemplo de Jesús. Se levantaba como un guerrero, hermanos. Era un humano en ese momento. Yo iré. Pero como humano las fuerzas se agotan. Y llegó un momento que ya sí no pudo. No pudo levantarse más. Y llegó un hombre. Yo daría, no sé cuánto yo daría por ser este hombre, por ensuciarme mi camisa que está muy blanca con la sangre del maestro, llamado Simón de Cirene se llamaba. Hay una canción muy bonita, ¿verdad, Magnolia? Que expresa la historia del privilegio que tuvo Simón de poder ayudar a Jesús, ensuciarse su camisa, su vestimenta, con la preciosa sangre que salvaría la humanidad. Llegó al Calvario. Tenían que ponerlo en la cruz y le pusieron unos clavos como de este tamaño en los pies. De esta manera. Duele eso. ¿Verdad que sí? Yo no podría imaginarme el dolor que Jesús padeció. Le pusieron clavos en sus manos. Dejaron caer su cruz con todo el peso. Aún así, Jesús seguía determinado a cumplir su misión. Yo iré. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Tenemos que tomar y meditar en la historia de nuestra salvación, porque Él lo hizo por ti.
Pero Él murió. Y al tercer día resucitó. El diablo, cuando Jesús murió, él como que estaba medio asustado, como, ¿y ahora? Porque Él murió, pero si no resucita. Y Satanás estaba como ahí, como, ¿y va a resucitar? ¿No va a resucitar? Al tercer día, los que fueron a la tumba la encontraron vacía. Ni aún la muerte pudo detener a Jesús de su propósito. Venció la muerte por ti, hermano querido. Hay muchas personas que ponen el destino de su alma en un hombre, en un profeta, que lo ponen en Buda, que en Mahoma, hermanos. Pero no hay garantía de vida en un ser humano igual que tú, igual que yo. Porque en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Y en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Y en la tumba de Jesucristo eso está vacío, hermano, ahí. Él resucitó por ti y por mí. Jesús hizo una gran aventura por este mundo. Conquistó el mundo. Y ahora es nuestro guía mayor. ¿Cuántos deciden seguir a Jesucristo? ¿Cuántos deciden valorar y vivir de acuerdo a ese sacrificio majestuoso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Yo decido entregarle mi vida a Jesús. Él dijo, yo iré. Él fue, murió en la cruz, resucitó y está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Que en esta mañana podamos meditar en eso. Siempre decimos, yo iré, yo iré. Pero yo quise traer algo diferente. Jesús fue primero. Y si Él fue por ti y por mí, ¿por qué nosotros no ir por Él? Querido Dios, querido Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos permites ver un nuevo sábado. En este día mundial del conquistador, queremos que tú te manifiestes con poder, que tú bendigas a los conquistadores y tú bendigas esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.